Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 13 del curso de álgebra avanzada. Al final de la primera parte de esta lección comenzamos el estudio de un tópico que titulamos la serie binómica. ¿Y qué habíamos dicho sobre eso? Primero, que si Isaac Newton, que recuerde que fue quien propuso el teorema del binomio inicialmente, y que recuerde que el teorema del binomio no es otra cosa que una fórmula para buscar la expansión de cualquier binomio elevado a cualquier exponente que sea un número natural, ¿verdad? Pues si Isaac Newton descubrió que esa misma fórmula aplicaba para cuando el exponente al cual yo elevo un binomio sea un número real que no sea un natural. Por ejemplo, si yo quiero elevar x más y, digamos, a la negativo 8, lo puedo hacer. Y fíjense que negativo 8 no sería un número natural. O si quiero elevar x más y, digamos, a la 4 tercios, que tampoco es un número natural, lo puedo hacer aplicando la misma fórmula. O si quiero elevar x más y, digamos, a la raíz cuadrada de 2, que no es un número natural, lo puedo hacer aplicando también la misma fórmula, etc. Y más que eso, el matemático noruego Niels H. Abel más tarde descubrió que esa misma fórmula funciona para cuando el exponente es un número complejo que no sea real. Por ejemplo, si yo quiero elevar x más y, digamos, a la negativo 3 más 4i, que no es un número real, funciona la misma fórmula. ¿Ok? Bien. Ahora, habíamos dicho también, y en eso precisamente nos quedamos al final de la primera parte de esta lección, en estos casos en que yo elevo un binomio a un exponente que no sea un número natural, ocurren dos particularidades. Y la primera es con respecto a cuántos términos aparece en la expansión de un binomio que se le dé a un exponente que no sea un número natural. Bueno, por ejemplo, si usted se le eleva x más y a la 1/2, cuando estudiamos el caso de que usted eleva un binomio a un exponente natural, el número de términos que aparece es uno más que el exponente natural al cual estamos elevando el binomio. Por ejemplo, si yo estoy elevando x más y a la 10, pues el número de términos que aparece en la expansión será 10 más 1. El exponente que es 10 más 1, 11 términos. Si estoy elevando, digamos, x más y a la 17, el número de términos que aparece será 17, que es el exponente, más 1, 18 términos en la expansión. Pero en el caso, digamos, que usted eleva x más y a la 1/2, ¿cuántos términos aparecen? Entonces, aparece, siguiendo el mismo análisis, 1/2, que es el exponente, más 1. Pero 1/2 más 1 es 1/2. ¿Y qué es eso de que van a aparecer un término y medio? Que no tiene sentido, ¿verdad? Igualmente, si yo tengo x más y, digamos, a la negativo 8, pues si el exponente que es negativo 8, yo le sumo 1, siguiendo el mismo criterio para cuando tengamos un exponente natural. Negativo 8 más 1 da negativo 7. ¿Y qué es eso de que van a aparecer negativo 7 términos? No son que son 7 términos negativos, no, negativos 7 términos, eso no tiene sentido. Bueno, pues la razón para esa cosa que no tiene sentido es que, de hecho, el número de términos que aparece en una expansión de un binomio elevado a un exponente que no sea un número natural es que el número de términos que aparece es infinito. ¿Ok? Infinito. La razón de por qué aparece un número infinito de términos vamos a ver en los ejemplos. Bien, la segunda particularidad es que para que si yo le asigno valores a la x y a la y en un binomio que estoy elevando a una potencia que no es un número natural, para que ese resultado, ese valor que yo le asigne a la x y a la y lo evalúe, ¿verdad?, sustituyendo la x y la y en la expansión de ese binomio elevado a un exponente que no sea natural, para que ese valor tenga sentido, obligatoriamente el valor absoluto del segundo número, el valor absoluto del valor que yo le asigne a la y, tiene que ser estrictamente menor que el valor absoluto que yo le asigne a la x. La razón para eso la vamos a ver bastante al final del curso, y vamos a ver funcionando eso en ejemplos en particular de aplicación para cuando tengamos que elevar un binomio a un exponente que no sea un número natural. Usted verá que tiene que ser así. El valor absoluto del segundo tiene que ser estrictamente menor que el valor absoluto del primero. Bueno, pues esa suma de un número infinito de términos que aparece cuando usted eleva un binomio a un exponente natural, precisamente que sea complejo pero no natural, es lo que se conoce como una serie binómica, que es lo que estamos estudiando en este tópico, una serie binómica. O sea, si yo tengo, digamos, x más y a la 10, eso no es una serie binómica porque aparecen 11 términos. Si tengo x más y a la 121, en donde aparecen 122 términos, muchísimos términos, pero tampoco es una serie binómica porque es un número finito de términos que aparecen. Ahora, si tengo x más y, digamos, a la menos 3/5, eso es una serie binómica porque ahí va a salir un número infinito de términos.
Una cosa es una expansión del binomio, si elevamos el binomio a una potencia natural, y otra cosa es una serie binómica si elevamos un binomio a una potencia que no sea un número natural. Vamos a ver estos ejemplos que dice: determina los primeros 4 términos de las siguientes series binómicas. Y el primer problema que nos dan es este que dice a menos x elevado a un tercio. ¿Cómo yo sé que efectivamente es una serie binómica? Sencillamente porque su exponente es un tercio, no es un número natural, ¿no? Si hubiese sido un número natural, es sencillamente una expansión. Pero como un número que no es un número natural, el exponente al cual voy a elevar ese binomio, eso va a ser una serie binómica. Y eso significa que va a ser un número infinito de términos cuando yo haga la expansión, como usted va a ver y vamos a ver. Entonces que efectivamente tiene que ser infinito el número de términos, ¿verdad? Bien, y entonces por eso es que nos piden los primeros 4 términos nada más. ¿Por qué? Nos tienen que pedir nada más que cierto número de términos. Pues si le digo, búsquese esa serie binómica, nunca termina, porque le sale un número infinito de términos. Así que le tengo que decir, búsquese tantos términos, 4 o 5 o 6, lo que yo quiera, ¿verdad? Nada más que un número infinito de términos. A ver cómo yo busco los primeros 4 términos de esa serie binómica. Si dice la información que hemos dado que para cualquier exponente, aunque no sea un número natural, funciona la fórmula de Sir Isaac Newton, ¿verdad? Para cuando el exponente es un número natural, pues el primer término del resultado va a ser el primer término del binomio elevado precisamente a esa potencia, a la 1 tercio, ¿verdad? A la 1 tercio. Y bien, entonces el segundo término. Y en el segundo término, cuando hicimos el análisis de esto, dijimos, bueno, pues el coeficiente numérico, el número que va aquí al frente del segundo término es el coeficiente numérico del término anterior, multiplicado por el exponente de este primer término del binomio, como aparece elevado a lo que aparece elevado en el término anterior a este que estoy tratando de determinar, y eso dividido entre uno más que el exponente al cual aparece el segundo término en ese término anterior. Este análisis vimos que se reducía a lo siguiente. Yo puedo llevar el exponente del primer término, ¿verdad?, que es 1 tercio, y lo divido entre 1 factorial, ¿verdad? Y entonces tomo otra vez ese término primero del binomio que estoy elevando a la 1 tercio, que aquí está elevado a 1 tercio, y lo elevo ahora a un exponente que es 1 menos que este, al cual lo estoy elevando en el término anterior. Y si a 1 tercio le resto 1, ¿cómo yo resto eso? Bueno, pues recuerde que ese 1 que estoy restando, puedo pensar que es 1 sobre 1. Así es que estoy restando 1 tercio menos 1 sobre 1. O sea, 2 fracciones. Y para yo poder restar esas 2 fracciones necesito que tengan el mismo denominador. Y el denominador común entre 3, que es el primer número que estoy en esa resta, que tengo en esa resta, y el 1, que es el segundo denominador que tengo en esa resta, es el 3. Así que la segunda fracción, que no tiene denominador 3, lo cambio. Como la segunda fracción es 1 sobre 1, al yo cambiar el 1 del denominador a 3, hay que multiplicar por 3, así que arriba también multiplico por 3, y termino 3 tercios. O sea que esto será 1 tercio menos 3 tercios. Y 1 tercio menos 3 tercios da menos 2 tercios, ¿verdad? Y entonces, aquí en ese segundo término de esa expansión, en este caso de esta serie binómica, porque tiene un número infinito de términos, ¿verdad?, aparece ahora el segundo término del binomio, que en este caso es menos x. ¿A qué exponente? Pues a 1 más de lo que aparece ese segundo término como factor en el primer término, o sea, en el término anterior en este caso, ¿verdad? Y como en el término anterior, que es el primer término, no aparece aquí el menos x está elevado a la potencia 0. Así que en el segundo, recuerden que eso empieza a 1 más. 0 más 1 es 1, ¿verdad? Ya tenemos el segundo término. El tercer término, siguiendo ese mismo análisis, es tomar esto que está aquí, 1 tercio, multiplicarlo por menos 2 tercios y dividirlo entre 2 factoriales. Y recuerde que eso es lo que es equivalente, esa mecánica que hemos hecho ahí, es lo que es equivalente a coger el coeficiente numérico del término anterior, multiplicarlo por el coeficiente numérico de este primer factor de ese término y dividirlo entre 1 más del exponente 1 al cual aparece ese segundo término del binomio original como factor en el término anterior. Sale esto. O sea que la mecánica es eso, ¿verdad? Esto por esto entre 1 más que lo que aparece aquí de factorial, ¿verdad? Bien, y entonces este factor A, su exponente ahora se reduce por 1. Y si al reducirlo por 1, que es lo mismo que restarle 3 tercios, restarle 3 tercios al negativo 2 tercios, al negativo 5 tercios. ¿Okay? Y entonces aparece este segundo factor, que es el segundo término del binomio original, que es menos x, elevado a la 1 más de lo que aparece en el término anterior. Si yo elevo esto, que está la 1 aquí, a 1 más, se eleva a la 2. Y ya tenemos el tercer término. Y el cuarto y último término, siguiendo el mismo análisis, será 1 tercio por menos 2 tercios y ahora por menos 5 tercios, que es el exponente de la A, ¿verdad? Y eso dividido
En vez de 2 factorial, entre 1 más es 3 factorial. Entonces la A aparece elevado a 1 menos que menos 5 tercios. Y si a menos 5 tercios yo le resto 1, que es lo mismo que restar 3 tercios, pues menos 5 tercios menos 3 tercios da menos 8 tercios, ¿verdad? Y entonces ese otro factor, menos x, aparece un exponente que es 1 más de lo que aparece aquí. Y si aquí aparece la 2, 1 más es a la 3. Más, y como este fue el 1, 2, 3, 4, y nos piden 4 términos, decimos que así sigue para siempre, ¿verdad? Así sigue para siempre. Recuerde que cuando yo tenía que elevar un binomio a un exponente natural, pero que fuera grande, también generalmente pedía los primeros 4 términos. Y entonces usted hacía lo mismo. Y al llegar a 4 términos ponía aquí más, y ponía 3 puntos también. Y usted decía, bueno, y así se sigue, a pesar de que ponía 3 puntos y da la impresión de que así se sigue, pero no, si así se sigue hasta llegar al último término. Cuando se llega al último término, ¿que cuál era? El segundo término del binomio que estoy elevando a una potencia, que estuviera elevando a una potencia natural, elevado a esa potencia natural. Bien, pues fíjense aquí, ya vamos a ver por qué es que sale un número infinito de términos. Porque si usted hace ese análisis, ¿verdad? Usted dice, bueno, pues yo empiezo con el segundo término a la 0, no aparece en el primer término, después a la 1, después a la 2, después a la 3, y así tengo que seguir hasta que aparezca finalmente a la 1 tercio. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo paso aquí del exponente 0, que tiene menos x aquí, al exponente 1, le pasé por encima de 1 tercio. No llegué a 1 tercio. Y entonces en el siguiente subí a 2, más nunca pasó, llego a 1 tercio, al ser menos x a 1 tercio. Y al llegar a 3, más nunca. Así que si yo trato de dejarme llevar por seguir esto hasta que llegue al segundo término a la 1 tercio, nunca llego a tener menos x a 1 tercio, porque al pasar de 0 a 1 ya brinqué por encima de 1 tercio. No llego a tener eso. Y usted dice, bueno, pero otra forma es que yo empiezo con el primer término elevado a este exponente y tengo que irlo bajando de 1 en 1 hasta llegar a 0. Pero fíjense que también cuando yo paso de aquí a aquí, al bajar de 1 tercio a menos 2 tercios, al restar de 1, bajé de 0, o sea, no pude llegar a la 0. Y entonces sigo bajando de 1 en 1 a su exponente, y más nunca llego a tener la a la 0. O sea que por eso es que aparece un número infinito de términos. De esa manera usted puede analizarlo. Usted trata de que su exponente, que empiece a 1 tercio, baje a 0, no puede bajar a 0, y trata de que su exponente, que empiece a 0, llegue a 1 tercio y tampoco puede llegar a tener menos x a la 1 tercio. ¿Se fija? Bien, bueno, pues ahora lo que nos falta es simplificar esto. Vamos a ver. Esto será, mire, a la 1 tercio. En este segundo término, fíjense que tengo un factor que es negativo. Así que ese factor negativo, por todo lo demás, va a hacer que este término sea negativo, menos. Y esto será 1 tercio entre 1 factorial, pero 1 factorial por definición de factorial, recuerden que era 1. Así que esto será 1 tercio entre 1, que da eso mismo, 1 tercio. A la menos 2 tercios. Y entonces ahora la x. Ya no me tengo que preocupar por el menos, el negativo de esa x, porque ya dijimos que el efecto de eso es cambiar el signo de este segundo término a negativo. En el siguiente término usted dice, bueno, pues aquí al tener este factor negativo elevado a una potencia par es positivo. Pero entonces fíjense que por aquí tengo un factor negativo. Así que al igual que aquí, en este segundo término, aquí tengo un factor negativo. Este es positivo, a pesar de que esto es negativo, al cuadrarse, al elevarse una potencia par es positivo, pero tengo un factor negativo, así que este tercer término también va a dar negativo. Y nos dará lo siguiente, vamos a ver. 1 tercio por 2 tercios, ¿verdad? No pienso poner 2 tercios porque ya eso lo consideré como que va a cambiar el signo del término a negativo. Así que será 1 tercio por 2 tercios, 1 por 2, 2 sobre, y 3 por 3, 9. Y fíjense que lo voy a dividir entre 2 factoriales. Pero 2 factoriales es 2 por 1, y 2 por 1 es 2. Así que dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 1 medio. Por 1 medio. Así que tenemos 2 novenos, multiplicar este 9, por 1 medio. Y entonces tenemos a la menos 5 tercios, ¿verdad? A la negativo 5 tercios. Y la x al cuadrado, ¿verdad? Donde este signo negativo ya dijimos que al cuadrado se va a eliminar, ¿verdad? Está positivo. Bien, el siguiente término. Usted dice, bueno, pues ahora volvemos a tener aquí un signo negativo, ¿verdad? Porque tenemos este factor negativo elevado a una potencia impar, ¿verdad? Así que tenemos un factor negativo. Y estos dos que son negativos al multiplicarse dan positivos. Así que este que nos queda aquí negativo, pues todo lo demás que es positivo, porque todos los negativos al multiplicarse van a dar positivo, también ese término nos va a dar negativo. ¿Sí? Y entonces vamos a ver la multiplicación aquí. Aquí será multiplicar 1 por 2, 2, y 2 por 5, 10, sobre 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y hay que dividirlo entre 3 factoriales.
Pero 3 factorial quiere decir 3 por 2 y por 1. 3 por 2 es 6 y 6 por 1 es 6. Así que hay que dividir entre 6 o lo que es lo mismo, multiplicar por un sexto. Y entonces tenemos a la negativo 8 tercios y x entonces a la 3. No me preocupo del menos x porque ya el menos x me dice que era que causaba precisamente que ese término se convirtiera en negativo. Bueno, fíjense que entonces ahora dice más y así se sigue. Pero fíjense en una cosa. Este segundo término salió negativo, este tercer término salió negativo, este cuarto término salió negativo, y siguiendo un análisis semejante, eso quiere decir que todos los términos después del primero, todos ellos salen negativos. Así que en vez de yo decir más y así se sigue, digo menos y así se sigue. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer aquí es finalmente simplificar estos dos coeficientes numéricos, ¿verdad? Y cambiar los factores que tengan ahí exponente negativo a exponente positivo. Así que todo era a la 1 tercio. Menos 1 tercio. Por a la menos 2 tercios y la x. Así que esta a la menos 2 tercios va a bajar con el 3 para cambiar su exponente a positivo. Y esta x que está arriba se multiplica por 1, así que nos va a quedar una x arriba y ahora nos va a quedar este 3 por la a que baja abajo, entonces a la 2 tercios. ¿Okay? A la 2 tercios. Menos. Y entonces aquí tendremos, mira, aquí este 2 cancela con este 2. Y nos queda un noveno por esto, ¿verdad? Así que ese 1 se multiplica por este x cuadrado y queda una x cuadrado arriba. Y ahora tenemos 9 por a la, bajamos este abajo para cambiar su exponente positivo, 9 por a la 5 tercios positivo, ¿verdad? 9 por a la 5 tercios, menos. Y aquí fíjense que entre este factor 10 y el factor 6 está en común el 2, así que entre 6 entre 2 a 3 y 10 entre 2 a 5, ¿verdad? Y de la 5 por 1, 5 por esta x al cubo que tiene exponente positivo y se queda arriba, 5x al cubo. Y ahora nos queda 27 por 3, 81 por esta a que baja abajo para cambiarle su exponente a positivo a la 8 tercios. Y entonces dice menos y así se sigue. Pues ahí tenemos finalmente los primeros 4 términos de esa serie binómica, que repito, sabemos que es una serie binómica porque su exponente no es natural. Fíjense en este ejemplo B ahora. Dice 2 más x elevado a negativo 3. También fíjense que se casa con una serie binómica, no una expansión. ¿Por qué? Porque el exponente al cual estoy elevando ese binomio 2 más x es negativo 3, no es un número natural. ¿Okay? Bueno, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? 2 más x elevado a menos 3, el primer término será este primer término del binomio que estoy elevando a menos 3 elevado a negativo 3 más, y entonces ahora viene lo siguiente, este exponente menos 3 sobre 1 factorial, este primer término 2 elevado a 1 menos de lo que está elevado ese 2 aquí en el término anterior, dice aquí está elevado a menos 3, 1 menos de menos 3 es menos 4, 2 a menos 4, y ahora empieza a aparecer el término segundo del binomio que estoy elevando a la menos 3, ahora a la 1. Está la 0, que aparece la 1. Más, y ahora viene negativo 3 por este exponente, negativo 4, sobre en vez de 1 factorial, 2 factorial, ¿verdad? Por ese 2 ahora elevado a 1 menos, y si a menos 4 y el resto 1 a la menos 5. Y esta x, que aquí estaba elevada a la 1, se aumenta su exponente de 1 a 2. Y este será el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y último término que estoy buscando va a ser este menos 3 por este menos 4 por este negativo 5, que es el exponente del primer término del binomio que estoy elevando a la menos 3, que es el 2, ¿verdad? Por menos 5 sobre ahora, en vez de 2 factorial, 3 factorial. Ese 2 ahora a la 1 menos, así que será a la menos 6, ¿verdad? Porque al quitarle 1 así, a menos 5 da menos 6, y la x a la 1 más, y si elevo a la 1 más que el 2, es a la 3. Y así seguimos más, etcétera, porque tenemos los primeros 4 términos, primero, segundo, tercero y cuarto. Lo que nos resta es simplificar eso. Vamos a ver. Esto será, vamos a ver, 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 3, ¿no? Cambiando los exponentes a positivo, ¿verdad? Entonces esto será menos 3 entre 1 factorial, que es menos 3.
porque 1 factorial es 1, así que menos 3 entre 1 factorial por 1 es menos 3. Menos 3 por 2 a la menos 4, que es lo mismo que 1 sobre 2 a la 4 por x. ¿Verdad? Entonces, esto va a dar menos 3 por menos 4 es 12 positivo. Así que aquí el siguiente término es positivo 12 sobre 2 factorial. Pero 2 factorial es 2 por 1, que es 2 sobre 2. Por, entonces, 2 a la menos 5, que es lo mismo que 1 sobre 2 a la 5, cambiando ese exponente a positivo, ¿verdad? Lo bajamos abajo. Y eso, recuerden, siguiendo una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental, de cómo cambiar exponentes negativos a positivos. X a la 2. Más, pero fíjense que aquí voy a multiplicar 3 números que son negativos. Si usted tiene 3 factores negativos, el resultado finalmente va a dar negativo, menos. Y 3 por 4 es 12 por 5 es 60. 12 por 5, ¿verdad? 3 por 4, 12 por 5, 60. Sobre 3 factorial, y 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es 6, ¿verdad? Sobre 6, ¿verdad? Por 2 a la menos 6, que es lo mismo que 1, sobre 2 a la 6, a cambiar el exponente de negativo a positivo, x a la 3. Y fíjense que aquí el patrón es el siguiente. Positivo el primer término, negativo el segundo. Positivo el tercer término, negativo el segundo, el cuarto. Así que el quinto término será positivo, es decir, más, pero claro, eso quiere decir más, y después vendrá menos, y después vendrá más, y después vendrá menos. Fíjense que ahí del término al otro el signo cambia, ¿verdad? Bueno, pues esto será 1 sobre 8, ¿verdad? Porque 2 a 3, que quiere decir 2 por 2 por 2, 6, 8, 1 octavo, ¿verdad? Menos, esta x se multiplica con este 1 que da arriba, y por este 3, 3x. Sobre 2 a la 4, que es 16. Si usted multiplica el 2 por el mismo 4 veces, da 16. Más, y entonces esto será 2 entre 2, que es 6, multiplicado, fíjense, por 1 sobre 2 a la 5, que es 32. Y por x a la 2, ¿verdad? Menos 60 entre 6, que es 10, por 1 sobre 2 a la 6, y 2 a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces, da 64. X a la 2, ¿verdad? Más, y así se sigue. Así que esto será 1 octavo menos. Al 3x sobre 16 no se simplifica más. 3x sobre 16. Aquí el 6 con el 32 cancela, porque fíjense que el 6 es divisible entre 2 y el 32 también. Y 6 entre 2 da 3 y 32 entre 2 da 16. Así que da 316 más 316 por el 3x cuadrado, que lo puedo multiplicar por el 3. Así que nos queda 3x cuadrado sobre 16 menos. Y aquí fíjense que entre el 10 y el 64 también está el factor común 2, entre 2 a 5 y entre 2 a 32. Así que nos queda menos 5 sobre 32 por esta x al cubo, que la puedo poner a multiplicar, la verdad, no pienso, puedo pensar que este x al cubo está sobre 1, se multiplica por lo de arriba, que es por 5, 5x al cubo sobre 32. Más, y así se sigue. Y ahí tendríamos los primeros 4 términos de esa serie binómica que propusimos en este segundo ejemplo. Bien. Fíjense en este segundo tipo de problema. Dice, halle el término indicado para las siguientes series binómicas. Recuerden que ese es otro tipo de problema que hacíamos cuando teníamos binomios elevados a un exponente natural. Ustedes tenían un término en particular en la expansión. Ahora yo quiero terminar un término particular en la serie binómica. ¿Okay? Y el primero nos dice este binomio que dice este problema que dice el sexto término de la serie, bueno, ya lo dice, que son series binómicas, de esta serie binómica, el binomio 1 menos 2x cuadrado elevado a la menos 1 medio, a la menos 1 medio, exacto. Muy bien, eso es lo que quiero buscar.
el sexto término de esa serie binómica. Sé que es una serie binómica porque fíjense que el exponente al cual estoy llevando ese binomio, perdón, no es natural. Menos un medio no es un número natural. Bueno, recuerde que para este tipo de problema usted tenía que identificar el exponente, que era n, y en este caso es negativo medio, ¿verdad? Tenía que identificar el número del término r, que en este caso claramente es el 6. Tenía que determinar este valor, n menos r más 2. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted va a buscar ese término, usted tiene que primero determinar el coeficiente numérico. Y el coeficiente numérico se obtiene multiplicando n por n-1, por n-2, etc. hasta llegar a este valor, n menos r más 2. ¿Y cuánto es n menos r más 2? Mire, pues sería n, que es menos un medio, menos r, que es 6, más 2. ¿Okay? Así es que esto será menos un medio, y menos 2, 6, y más 2 da menos 4. ¿Verdad? Y para él poder restar esas dos, como este 4 está sobre 1, el denominador común fíjense que sería 2, ¿verdad? Así que sería menos un medio, menos, y esto se convierte en 8 medios, ¿verdad? Que 8 entre 2 dan 4, este que está aquí. Así que esto da menos 9 medios. Así que eso quiere decir que cuando yo vaya a preparar el numerador del coeficiente numérico de ese sexto término, tengo que empezar con menos un medio, después por uno menos, etc., hasta llegar a menos 9 medios. Necesitábamos también esta expresión, el valor de n menos r más 1, porque daba la casualidad que ese es el exponente al cual yo tenía que elevar el primer término del binomio que estoy elevando, esa potencia en este caso, en ese término. Así que será n, que es menos un medio, menos r, que es 6, y más 1. Así que será menos un medio, y menos 6 más 1 es menos 5. Así que voy a correstar estos dos, pensando que el 5 está sobre 1, necesito el denominador común, que es 2. Así que tendremos menos un medio, y menos, y esto al cambiarlo da menos 10 medios, ¿verdad? Multiplicado por 2 abajo y arriba. Así que esto da menos 11 medios. Así que eso quiere decir que ese va a ser el exponente del 1 en ese sexto término. Y el último valor que necesitamos era este, que es menos 1, que será 6, que es la del sexto término, más 1, que da 5. Porque ese valor factorial es el denominador del coeficiente numérico que necesito en ese sexto término. Y ese también, el 5, va a ser el exponente del segundo término del binomio que estoy elevando, en este caso a la menos un medio, en ese sexto término. Bueno, pues definitivamente la sustitución en esa fórmula del sexto término y determinar finalmente el sexto término de esa serie binómica la vemos en la siguiente lección, donde espero verlo ya muy pronto. Hasta entonces.